Bueno, chiquitos, ahí yo les subí una aclaración sobre el seccional, sobre el cálculo, o mejor dicho, la verificación del seccional. El seccional es el cable, digamos, que va del tablero principal, del pilar, en el caso este que tienen ustedes de la casa concretamente, al tablero seccional que están al dentro de la casa, ¿sí? Yo ahí les hice esto con un ejemplito, porque se pueden dar tres condiciones. A ver, la primera condición es que yo directamente vaya desde mi tablero principal a uno secundario y sea el único que tenga en la casa. En ese caso, yo lo que tengo que verificar que el cable que me va a llevar en el ejercicio este dice 44 amperes, que es el que tiene en cuenta todos los factores de simultaneidad, porque digamos ese cable considera a totalidad de la casa. ¿Qué es lo que tengo que verificar yo del seccional? Tengo que verificar que la caída de tensión no sea mayor a una caída de tensión permitida, que es el 3% de la tensión, que es 6,6. Haciendo un poco de memoria, ustedes en realidad lo que tienen acá es un circuito en serie. ¿Un serie qué es? Una es la resistencia del cable y la otra es la resistencia del artefacto. Entre los dos gastan los 220 volts. La suma del gasto del cable más el gasto del artefacto es 220. El gasto en el cable no puede ser mayor a 6,6 volts porque tendría problemas con el uso de los artefactos. En el caso, digamos, que yo salga de la casa, ahí hay un esquemita, salgo del tablero principal, voy al seccional, me lleva a la totalidad de la intensidad, tengo que verificar que la caída de tensión ahí no sea mayor que 6,6. El grafiquito del diagrama bifilar sería en nuestro caso, disyuntor y térmica de pilar, disyuntor del tablero que tiene que ser de la misma capacidad que la del tablero seccional, que tiene que ser de la misma capacidad que el del principal. Lo que cambia ahí es los 300 mA a 30 mA, que es la sensibilidad. Ahora, supongamos que yo lo que quiero hacer es colocar dos tableros seccionales, uno en planta baja y uno en planta alta. Mi cable, yo tendría un cable que va hasta la planta baja y de la planta baja otro cable que va al de la planta alta. Respecto al cable de la planta baja, es exactamente el mismo cálculo que antes. Pero ¿qué es lo que cambió? Que yo ahora tengo un cablecito, un cable seccional que va de la planta baja a la planta alta. Yo no puedo considerar el factor de simultaneidad 0,9, porque es otra planta, es otro cable, y nadie me puede asegurar que estando la planta alta arriba mi factor de simultaneidad sea 0,9. ¿El criterio cuál fue? El criterio fue que si mi planta alta tiene menos que 30 metros cuadrados, menos que 60 metros cuadrados, perdón, es electrificación mínima. Entonces, únicamente para calcular ese seccional, yo modifico mi factor de simultaneidad y no voy a tener en cuenta 1357 y 1980, sino que voy a poner 2250 y 2200, que me da 20 amperes. Entonces, el cable superior yo lo voy a verificar con 20 amperes. Acá lo más desfavorable va a ser el artefacto que yo tenga en la planta alta. ¿Por qué? Porque va a tener la caída de tensión del cable principal, del primer seccional, más la del segundo. Tengo que verificar que en estas dos sumas no me dé mayor que 6,6. ¿Qué es lo que me cambió acá? Que esta intensidad, ojo, el factor de simultaneidad, porque ahora es como que yo tengo otra casa y es muy probable que arriba esté todo prendido y abajo no. Entonces es muy probable que del cable del seccional de planta baja al de planta alta haya 20 amperes, ¿sí? En este ejemplo de A728 tengo que aumentar alguno de estos dos. Es un criterio económico, habría que ver si me sale más caro los 20 metros, los 30 metros de 16 en vez de 10, o los 10 metros de 6 en vez de 4. Y en general hay otro tema, es muy complicado mover un Syntenax ya de 4 milímetros, imaginan uno de 6, y lo tengo que mover internamente en la casa. Entonces, en este caso lo conveniente sería pasar de de 10, pasarlo a 16, porque es más fácil su tendido. Pero bueno, habría que ver la economía también. Y mi diagramita cambia acá. ¿Qué es lo que está cambiando? Que acá yo tengo dos tableros,
por lo tanto tengo dos disyuntores, uno de abajo, uno de arriba, el de arriba verificado con los 20 amperes, el de abajo verificado, ahí sí, teniendo en cuenta los factores de simultaneidad. ¿Por qué? Porque abajo yo tengo 100 metros cuadrados, puedo seguir pensando que es una electrificación media y puedo multiplicar por 0,8. ¿Cuál sería mi...? Y el cable seccional, entonces acá coloco 16 milímetros y coloco únicamente 4 milímetros en el que va hacia arriba. ¿Cuál sería mi tercera opción? Es decir, no, yo no voy a tirar un Syntenax a planta baja y de ahí otro a planta alta, sino que voy a tirar dos cables independientes desde el tablero principal. Entonces, ahí voy a tener un cable que va al seccional de planta baja, cuya caída de tensión no tiene que ser mayor que 6,6, y un cable de planta alta, cuya caída de tensión no tiene que ser mayor que 6,6. Son independientes. ¿Con qué intensidad voy a calcular? Esta la voy a calcular con la intensidad del que tengo en el tablero seccional de planta alta, con la intensidad del tablero seccional de planta baja. ¿Afectadas por qué? Por el factor de simultaneidad que le correspondería a los metros cuadrados únicamente de la planta baja, a los metros cuadrados únicamente de la planta alta. Ahí en el unifilar tienen dos formas de hacerlo. Uno es dibujar dos cables directamente y aclarar seccional de planta baja y de planta alta, o seguir con el dibujito de antes, pero aclarar que el seccional son dos pares, en este caso de 6 milímetros. Si hubiesen sido de otros, pues dos pares, uno de 6 milímetros, el otro de 10 milímetros, o lo que corresponda. Estudienlo en el ejercicio, y en función de esto hagan el que tienen que hacer de su casa. Yo acá pasé en limpio más o menos. Algunos ya me mandaron, van a recibir la devolución, corrijan lo que tienen que corregir, lo que lo tengan que hacer, ya directamente pueden hacerlo de un saque todo junto y mandarlo. Lo que tendría que venir es un plano directamente en AutoCAD donde tendría que estar las plantas corregidas del proyecto 1. Las planillas de carga, 3 planillas de carga, una que corresponde a la planta corregida, una que corresponde a la planta corregida con hidromasaje, ambas dos monofásica, y la planilla en el caso de que tenía que ser trifásica. El corte indicando dónde ponen los tableros y la seccional, los diagramas bifilares, únicamente el original más hidro, eso es uno solo. Dijimos la verificación de los seccionales, y me faltó colocar acá el detalle de baño, donde colocan los enchufes y los tomas de baño para que no estén en los sectores prohibidos. Acá a ver si tengo, acá estaría, o sea, ustedes tendrían que entregar. Esto está, la escala está mal, pero bueno. Esto, que serían las dos plantas, corregido de proyecto 1. Que sería el bifilar con el hidromasaje. Después, planillas de carga van a tener 3. Van a tener la del proyecto original, el proyecto original con hidromasaje y el trifásico. Y si quieren una tablita como sea de la verificación del seccional. Y acá estaría lo que sería el corte, perdón, ahí, a ver si puedo enfocarlo mejor. Ahí estaría lo que sería el corte, donde tienen que indicar el tablero principal, el tablero seccional, el cable que van a poner, las jabalinas, etcétera. Tengan en cuenta que el corte no es un corte exacto por el lugar que están los tableros, es como si uno viera en transparencia. O sea, supongamos que acá tienen el tablero de planta baja y hubiese un tablero en planta alta, uno dibuja el de abajo acá, el de arriba acá, aunque en planta estuviesen desfasados, ¿sí? Bueno, cualquier cosita, quedamos que por ahí las correcciones de esto lo hacemos vía Zoom entre 4 o 5 analizando uno de los proyectos. Los que me mandaron esperen devolución, lo que no, vayan
haciendo, les recomiendo que lean lo que puse en el Facebook, ¿sí? Nos vemos, chiquitos. Beso a todos, cuídense y acuérdense.